No era infeliz. Pero siempre estaba cansada. No el tipo de cansancio que cura una siesta, sino el que se te cala en los huesos. El que te hace cuestionar por qué te despertaste temprano otra vez. Para apresurarte. Para perseguir. Para actuar. Había alarmas, plazos, mensajes sin leer. Mi agenda parecía llena, pero yo me sentía completamente vacía. Una mañana estaba de pie frente a la encimera de la cocina, sirviéndome un café que ni siquiera quería. La luz era demasiado brillante. El silencio era demasiado fuerte. Y por alguna razón empecé a llorar. No porque hubiera pasado algo malo, sino porque nada había cambiado. Cada día parecía una copia del anterior. Ruido. Ajetreo. Culpa. Repetición. No estaba viviendo, estaba sobreviviendo. Interpretando una vida que ya no me encajaba. Y entonces recordé algo que leí una vez: cuando nada se siente bien, tal vez sea hora de restar, no de sumar. Esa frase se quedó conmigo. No como una solución, sino como una pausa. Una pregunta: ¿y si menos pudiera finalmente significar paz? Solía vivir en un pequeño apartamento lleno de cosas que no pertenecían a mi espíritu. Libros que nunca leía. Velas que nunca encendía. Ropa con etiquetas aún colgando como banderitas de culpa. No era desordenado, pero sí ruidoso. Cada cajón susurraba decisiones que no había tomado. Cada estante resonaba la voz de alguien que creía que tenía que ser. Mis mañanas eran mecánicas. Despertar. Desplazarme. Correr. Mis pies conocían el camino de la cama al lavabo mejor de lo que mi corazón sabía lo que quería. Me decía a mí misma que era ambiciosa. Que estaba construyendo una vida. Pero siendo honesta, solo estaba recopilando pruebas. Pruebas de que lo estaba intentando. Pruebas de que valía la pena. Pruebas de que era suficiente. Pero por mucho que añadiera cosas, citas de éxito, aplicaciones de productividad, otro conjunto impactante, seguía sintiendo que me estaba hundiendo. Y una noche todo se vino abajo. Estaba doblando la ropa, nada dramático. Solo calcetines. Pero no recordaba cómo había llegado allí. No recordaba dónde me los había puesto. Ni por qué importaban siquiera. Me senté en el suelo frío. Y susurré: no puedo seguir haciendo esto. Esa noche YouTube reprodujo automáticamente un vídeo que no había buscado. Era sobre un hombre en Japón que vivía con casi nada. Una taza de té. Una lámpara. Un cuaderno. Y sin embargo, su casa no parecía vacía. Parecía libre. Lo observé cada segundo. No por ideas de decoración, sino por una sensación que no había sentido en años: quietud. Intención. Silencio. Esa fue mi primera mirada al minimalismo japonés. No como una estética, sino como una herramienta de supervivencia. Una filosofía. Una especie de rebelión contra el ruido. Y sabía que si no cambiaba algo pronto, seguiría ahogándome en una vida sin espacio para vivirla. El minimalismo no despojó mi vida de todo. Eliminó el ruido. Las mentiras que me decían que tenía que seguir el ritmo. La culpa que me invadía el descanso. El desorden que me susurraba: necesitas más para ser suficiente. Pero el minimalismo japonés me enseñó algo más suave. Que menos no es vacío. Es claridad. Que el espacio no es un vacío. Es espacio para respirar. Que la paz no proviene de lo que logramos, sino de lo que elegimos dejar ir. Y así comencé a recorrer un camino más tranquilo. Un hábito a la vez. No para demostrar nada, sino para sentirlo todo. En este viaje descubrí 9 principios suaves, cada uno arraigado en la cultura japonesa, cada uno una pequeña puerta que se abría a la paz. Si estás cansado de correr, estos hábitos podrían no solo frenarte, podrían traerte a casa. La primera vez que escuché la frase Shinrin-yoku, me pareció poesía. Significa baño de bosque, pero no en agua. En presencia. En quietud. En verde. Solía caminar con los auriculares puestos, la mirada baja y la mente zumbando.
Cada paso era solo una forma de llegar a otro lugar. Pero una mañana algo dentro de mí me dijo, no traigas tu teléfono. Así que no lo hice. Caminé despacio como si los árboles me observaran. Como si el sendero mismo fuera un felpudo de bienvenida. No había lista de reproducción. Sin propósito. Solo el sonido del viento empujando las hojas, y el suave crujido de mis zapatos sobre la grava. Y por primera vez en meses, quizá años, dejé caer los hombros. Nadie me necesitaba. No estaba actuando. Simplemente podía existir. Ese paseo no cambió mi horario. No arregló mi bandeja de entrada. Pero cambió algo más sutil, la forma en que mi respiración recorría mi cuerpo. En Japón, dicen que la naturaleza no solo nos rodea. Nos restaura. Empecé a darme cuenta de cuántos días pasaba bajo techos. Que poco tocaba la hierba. Que pocas veces miraba hacia arriba. El Shinrin-yoku me enseñó esto, no siempre necesitas escapar de tu vida. A veces solo necesitas adentrarte en ella, suave, despacio, un árbol a la vez. Y cuando volví a mi apartamento esa mañana, todo parecía igual. Pero algo dentro de mí había echado raíces. Había una vela que nunca encendí. Era cara. Me dije a mí misma que la estaba guardando para algo especial. Pasaron los años. Esa vela permaneció intacta, acumulando polvo. Hasta que una noche tranquila, por fin encendí la cerilla. La llama danzaba como si hubiera estado esperando años. Y la habitación se sentía más cálida, como si el tiempo se hubiera plegado sobre sí mismo. A la mañana siguiente la mitad había desaparecido. Y extrañamente no me arrepentí. Me sentí viva. Fue entonces cuando comprendí el mono no eware. Es la consciencia de que todo es temporal. No de una manera trágica, sino de una hermosa. Porque todo lo que termina, nos enseña a apreciarlo mientras está aquí. Los japoneses no solo admiran las flores de cerezo porque son hermosas. Las admiran porque no duran. Porque se caen. Porque nos enseñan a dejar ir con gracia. Empecé a notar otros pequeños finales. Como el té se enfría antes de terminarlo. Como la risa se desvanece después de que los amigos se van. Como la luz del sol se desliza por el suelo como una silenciosa despedida. Y dejé de intentar atrapar la alegría. Dejé de intentar alargar los momentos para que fueran eternos. En cambio comencé a susurrar gracias, incluso cuando las cosas terminaban. Mono no eware me recordó que nada está garantizado, ni los momentos, ni las personas, ni las estaciones. Pero eso no es motivo para temer. Es motivo para sentir más profundamente. Para aparecer mientras algo aún existe. Para honrar el hecho de que todo lo que amas está aquí, por ahora. Y ese es el milagro. Hay algo sagrado en el zumbido de la tetera. El lento desenrollado de una bolsita de té. La primera espiral de vapor que se alza con la luz de la mañana. Solía hacer estas cosas a toda prisa, café, cuidado de la piel, llaves, puerta. El día era algo que conquistar. Cada rutina se sentía como una tarea que terminar. Pero cuando empecé a abrazar Ibi, las vi de otra manera. En japonés Ibi simplemente significa lo cotidiano. Pero debajo hay reverencia. La creencia de que lo mundano no carece de significado. Así que empecé a tratar los pequeños rituales como pequeñas oraciones. Limpiar la encimera se convirtió en una meditación. Encender una vela no era para el estado de ánimo, era una señal para respirar. Incluso doblar la ropa se sentía como guardar el cuidado en los rincones de mi vida. Ya no esperaba las vacaciones ni los fines de semana para sentir paz. La encontré en mis propias manos. En el ritmo de la repetición. En la belleza de lo que regresa, día tras día, tarea tras tarea, inalterado pero necesario. Hay una especie de gracia en saber, esta taza estará aquí mañana. Este plato necesitará lavarse de nuevo. Y eso no es un fracaso. Así es la vida. No necesitamos novedades constantes. A veces el alma anhela lo familiar. Lo estable. Ibi me recordó que la alegría no siempre viene en fuegos artificiales. A menudo viene en calcetines suaves, sábanas limpias, el sonido de barrer.
Porque cuando empiezas a amar lo cotidiano, nada en tu vida se siente desperdiciado. Y eso, es la riqueza más hermosa. Hubo un tiempo en que mi agenda parecía un campo de batalla. Reuniones consecutivas. Planes sociales que no quería. Los recados se agotaban en lapsos de 5 minutos. Y a eso le llamaba productividad. Pero entonces aprendí una palabra, yutori. Significa dejar espacio a propósito. Espacio en tu agenda. Espacio en tus estanterías. Espacio en tus frases. Así que empecé a decir no. A planes que me agotaban. A cajones repletos. A salir corriendo por la puerta con la respiración atrapada en el pecho. Al principio me sentí incómodo. Como si estuviera rompiendo alguna regla. Pero poco a poco se convirtió en una especie de suavidad. Un espacio donde podía oírme pensar. Recuerdo una mañana en la que no tenía dónde estar. Dejé que la luz del sol me calentara las piernas en el balcón. Bebí mi té sin mirar el reloj. Y por primera vez sentí cómo suena realmente la paz. No se anuncia sola. Simplemente llega cuando haces espacio. Yutori no es pereza. Es elegancia. Es el arte de saber que el tiempo es más que espacios en un calendario, es respiración. Es ritmo. Es la vida vivida conscientemente. Estamos tan acostumbrados a apretar. A atiborrarnos. A demostrar nuestro valor en lo llenas que se ven las cosas. Pero, ¿y si el verdadero valor reside en el espacio que protegemos? El margen. La pausa. El elegante es suficiente. No necesitaba más tiempo. Solo necesitaba más espacio en mi tiempo. Eso es lo que Yutori me dio. Y nunca lo devolveré. Solía revisar las vidas de otras personas y preguntarme qué le pasaba a la mía. Ella tenía una casa. Él tenía un socio. Tenían un negocio, un bebé, una estrella. Y yo tenía preguntas. Preguntas sobre dónde me había equivocado. ¿Por qué estaba tan atrasado? ¿Por qué mi éxito no se parecía en nada al plan? Entonces descubrí Obaitori, una palabra japonesa con raíces en la naturaleza. Se refiere a los 4 árboles que florecen en primavera: cerezo, ciruelo, albaricoque y melocotón. No florecen al mismo tiempo. No compiten. Simplemente florecen cuando les toca. Lloré la primera vez que lo escuché. Porque durante tanto tiempo me di mi vida según el calendario de otra persona. Como si llegara tarde a una fiesta a la que nunca me invitaron. Pero la vida no es una carrera. Es un ritmo. Y había estado bailando al ritmo de una música que no era mía. Así que bajé el ritmo. Dejé de forzar el crecimiento. Dejé de perseguir hitos. En cambio, comencé a cuidarme. Regando suavemente. Descansando deliberadamente. Confiando en que cuando llegara el momento florecería. Y así fue. No de golpe. No con fuegos artificiales. Sino como el albaricoquero, silenciosa, firme, en plena alineación con el sol que había estado esperando. Obaitori me recordó: la comparación es un ladrón, pero también es una elección. Y la paz comienza donde termina la comparación. No te quedas atrás. No eres lento. No eres menos. Eres simplemente un árbol en una primavera diferente. El apartamento de arriba siempre era ruidoso. Niños corriendo, muebles raspando, música filtrándose por el techo. Solía apretar la mandíbula con cada golpe. Cada sonido parecía una interrupción de mi paz hasta que me di cuenta. Quizás el ruido no sea el problema. Quizás la forma en que me enfrento al ruido es donde reside el poder. Eso es lo que enseña Seihaku. En Japón, Seihaku significa serenidad, pero no la que encuentras en la cima de una montaña. Es la que llevas contigo incluso cuando el mundo se olvida de susurrar. Empecé a practicar la quietud en lugares ruidosos. Respirando profundamente en las filas del supermercado. Cerrando los ojos para inhalar profundamente en el tren. Dejando que el sonido del caos me atravesara, sin arraigarse. Al principio me sentí extraño. Luego me sentí fuerte. Porque la quietud no siempre se trata de silencio.
A veces se trata de mantener un espacio tranquilo dentro de ti sin importar lo que te rodee. Incluso ahora, cuando me siento en mi ventana y escucho ladrar al perro del vecino, ya no lo veo como un ataque a la paz. Lo veo como una invitación. A hacer una pausa. A centrarme. A volver. Seihaku me recordó que la vida rara vez se calma para nosotros. Pero eso no significa que tengamos que elevarnos con su volumen. Hay un espacio tranquilo dentro de nosotros. Un lugar intacto por el ruido. Y cada vez que decido regresar allí, recupero una parte de mí que nadie más puede tocar. El té estaba demasiado caliente. Dejé la taza y tomé mi teléfono, pero algo dentro de mí se detuvo. En lugar de desplazarme, simplemente esperé. Escuché a los pájaros afuera. Observé el vapor ascender en suaves rizos. Y en ese momento tranquilo y cotidiano, sentí algo que no había sentido en años, presencia. De eso se trata Ichigo Ichie. Una frase japonesa que significa, este momento no volverá a ocurrir. Ni esta luz. Ni este aliento. Ni esta versión de ti sentada aquí leyendo esto. Cada segundo es un encuentro único en la vida. Solía hacer varias cosas a la vez. Almorzar y leer correos. Música y ducharse. Conversaciones con un oído atento a mis notificaciones. Pero cuanto más perseguía el tiempo, más se me escapaba. Así que paré. Empecé a prestarle toda mi atención a las cosas. Una tarea. Una taza. Un amigo. No porque tuviera que hacerlo, sino porque me di cuenta de que nunca volvería a tener esa versión de ellos. Ni esa versión de mí. Incluso la tristeza se volvió más soportable cuando perseveré. Incluso el aburrimiento aprendió lecciones cuando me incliné. Ichigo Ichie me enseñó que la presencia no es un lujo. Es un acto de amor. Una forma de decir, estoy aquí. Plenamente. Ahora. Porque un día, miraremos atrás y nos daremos cuenta de que los momentos más tranquilos eran los más vivos. Y no quiero extrañarlos más. Mi mesa del comedor solía estar llena de cosas. Correo. Cargadores. Llaves. Velas que nunca encendí. Se suponía que debía ser funcional, pero solo me hacía sentir distraída. Un día lo limpié todo. Solo dejé una bandeja de madera, un cuenco de cerámica y una flor en un vaso. Y cuando me senté, algo extraño sucedió, exhalé. No fue un suspiro cansado. Una exhalación de verdad, como si mi mente tuviera espacio para asentarse. Eso es kanso. Es el principio japonés de la simplicidad, no la ausencia de cosas, sino la presencia de solo lo esencial. Kanso no es estéril ni frío. Es cálido. Intencional. Serenamente seguro. Es saber que la belleza no necesita decoración. Que la función y la forma pueden bailar en armonía. Ese espacio vacío no es un error, es una invitación. Empecé a aplicar esto a más que mis muebles. Simplifiqué mi ropa. Mis comidas. Mis pensamientos. Y la vida dejó de parecer un laberinto. Todo lo que elegía, me elegía a mí. Mi armario se convirtió en un conjunto de calma. Mi cocina una sala de rituales. Mi mente un lugar donde por fin podía sentarme. Kanso me enseñó que no necesitamos más para sentirnos plenos. Necesitamos claridad. Y la claridad no se consigue añadiendo, sino quitando todo lo que no nos honra. Así que ahora, cuando entro en casa, no veo carencia. Veo espacio. Veo luz. Veo suficiente. Y eso para mí es plenitud. Solía cerrar mi portátil como si diera un portazo. Salía de una habitación en medio de un pensamiento. Salía corriendo a mitad de bocado, a mitad de mensaje, a mitad de mi vida. Todo se sentía inacabado. Entonces descubrí Zanshin. Significa mente restante, una presencia que perdura incluso después de la acción. En las artes marciales, es la conciencia tranquila tras el último movimiento. En la vida, es como terminas una conversación. Cómo terminas tu día. Cómo dejas un espacio con cuidado. Empecé a practicar esto poco a poco. Limpiar la mesa después de comer.
Hacer una pausa después de hablar. Respirar por última vez antes de cerrar la puerta. Y poco a poco el mundo se suavizó. Porque Zansin no se trata de ralentizar todo. Se trata de honrar lo que acaba de suceder. Es una reverencia al momento. Una salida suave. Una promesa de mantener la consciencia, incluso al seguir adelante. Ahora, al salir de una habitación, apago la luz como si estuviera dando las gracias. Al terminar una tarea, me tomo un segundo para sentirme orgullosa. Al terminar un día me siento en silencio, solo para respirar, antes de dormir. Y en ese respiro a menudo me doy cuenta de que no hay que apresurarse. No hay que ser perfecto. Solo hay que cerrarlo con cuidado. Zansin me enseñó que la forma en que terminamos las cosas determina cómo volvemos a empezar. Y quiero que mis comienzos surjan de la paz, no de los restos. Mi casa ahora tiene menos cosas. Pero, de alguna manera, se siente más plena. Hay una quietud en el aire como si las paredes exhalaran conmigo. Los rincones no están abarrotados. Los estantes no gritan. Todo lo que queda tiene significado. Y todo lo que solté dejó espacio para que llegara algo más suave, claridad. Paz. Respiración. Ya no tengo tanta prisa. No me disculpo por descansar. Y ya no mido mi valor por lo que cargo. En cambio, enciendo una vela y la veo parpadear. Doblo mi ropa lentamente. Hablo con más suavidad a los demás y a mí misma. Porque ahora sé que la presencia no se encuentra en el logro. Se encuentra en la atención. En elegir lo que se queda. En bendecir lo que se va. El minimalismo no hizo mi vida más pequeña. Lo hizo más intencional. Me devolvió las mañanas sin alarmas. Las tardes sin ruido. Las noches que me hacen sentir como en casa. Y en la tranquilidad encontré una versión de mí misma que había perdido, entre la obligación y la sobrepensación. Ella no necesita mucho. Pero lo que tiene, lo atesora. Y quizás eso es realmente la libertad, no necesitar más. Sino ser más con menos. Solía creer que la elegancia residía en lo que poseías, la ropa, las marcas, el estilo de vida. Pero ahora lo entiendo, la elegancia está en lo que dejas ir. En lo que ya no persigues. En lo que ya no explicas. Está en caminar más despacio. En elegir la paz sobre el ruido. En decir no con suavidad. Menos no significa extrañar. Menos significa significado. Y en este suave desenredo del exceso encontré algo más hermoso que el éxito, me encontré a mí misma. Si al menos uno de estos hábitos te susurró algo al corazón hoy, quédate aquí conmigo. Cuéntame en los comentarios, ¿qué momento te hizo respirar más profundo? ¿Cuál te recordó a ti misma? Y si lo deseas, regresa aquí cuando el mundo se sienta demasiado ruidoso. Este espacio seguirá esperando, tranquilo, apacible, sin prisas. La próxima vez exploraremos algo igual de suave. Otra idea que podría ayudarte a relajarte, desconectar, desenvolverte. Hasta entonces, protege tu quietud. Camina con ligereza. Y deja que el espacio que crees en tu interior sea la habitación más hermosa en la que jamás hayas entrado.